Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro de la marca Securemme, fabricante italiano. Ya os he ofrecido algún cilindro de esta marca. Este modelo es el Evo K50 Top. Fijaros, tengo aquí la caja. Evo K50 Top, Securemme, altísima seguridad. Tiene 6 pernos, ahí los tenemos, 4 slider, pretende ser gama alta, tiene anti-extracción, me imagino que tiene antitaladro, rotura programada, está bien en ese sentido. Lo he ganzuado una vez, por supuesto por aquí en alguna parte pone que es anti-ganzuado, aquí está, anti-bumping, anti-todo. Lo he ganzuado una vez y me ha sorprendido mucho. Este cilindro me lo deja mi amigo Bruno, de Bruno Cerrajero en Valencia. Muchísimas gracias, compañero, alumno mío en los cursos que doy de ganzuado para cerrajeros profesionales. Me trajo este cilindro para que pudiese echarle un vistazo, ganzuarlo. Tengo permiso para desmontarlo, lo intentaremos. Tengo mucha curiosidad por desmontarlo porque el ganzuado ha sido sencillo. Para evaluar un cilindro hace falta tocar más de un modelo, hace falta tocar más de un cilindro. Porque, por ejemplo, por la distribución de la codificación, pues se pueden dar que haya pernos de seguridad y queden ocultos. En este caso tenemos 2 pernos muy largos, primero y tercero. Tenemos otros muy cortos. Yo creo que si habría pernos de seguridad se tendrían que haber manifestado, notado de alguna manera. Yo no he notado absolutamente nada. Es lo que más me sorprende, por eso quiero desmontarlo, para ver estos pernos, si efectivamente todos los contrapernos son normales o, como yo creo, lleva contrapernos de seguridad, aunque por la razón del orden de colocación y de la codificación no se han manifestado. Lleva 4 slider, no sé si tienen puertas falsas, yo no las he percibido, se colocan simplemente disminuyendo un poquito la tensión. La apertura, como os digo, ha sido sencilla, pero para poder evaluar el cilindro y decir si es un modelo sencillo o no, habría que probar más unidades. En todo caso, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto e intentar el ganzuado y luego intentar el desmontaje. Lleva estos 2 remaches, no sé si los voy a poder sacar fácil o no. Le daremos de martillazos, habrá vibraciones, quitaré el audio. Sé que es muy molesto, pido disculpas de antemano, pido disculpas también por mi voz. Estoy afónico, pero las manos aún funcionan, así que las vamos a poner a trabajar. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. He de decir, vamos a comprobar que funciona, que lo he abierto una vez por cada lado. He querido comprobarlo porque la apertura ha sido tan rápida y tan sencilla que tenía que comprobarlo. Puede ser que uno de los lados por alguna razón se abra fácil. Ya hemos visto un poco la codificación. Ahí lo tenéis, tenemos pernos muy largos, pernos extremadamente cortos, estos serían los sliders, no sé exactamente dónde van, son 4, están cargados a muelle. Vamos a ver, podemos ver cómo nos lo devuelve el muelle a uno de ellos, ahí está. Vamos a ver si puedo entrar sin mover la cámara, ahí está, fijaros, ese es el primero, lo devuelve el muelle, yo creo que eso facilita la apertura. Vamos allá, voy a utilizar este tensor, un tensor chino, un set barato, encaja muy bien, no sé de qué lado lo he utilizado, yo creo que así puede ir bien. Voy a utilizar esta pala plana para colocar los pernos, no puedo entrar por aquí porque me pego con los sliders, aquí tengo demasiado espacio, esta pala es capaz de colocarla hasta los más cortos, pero llega a perder el punto de apoyo, ya veremos cómo lo hacemos. Y para colocar los sliders voy a utilizar esta ganzúa de Le Corbeau, muy útil por muy fina y entra muy fácilmente, es muy manejable, un gancho muy corto. Vamos allá, hacemos zoom y vamos a ver cómo se nos va dando. Iluminación, primero nada, tensión media, segundo pide un clic, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto pide, este quinto es el más corto, ahí está, caemos en una especie de falso. Yo pensaba que era un falso, pero he tocado todos los pernos
y están ya todos colocados. Lo que hemos hecho es colocar todos los pernos. Fijaros, he tocado 3, el sexto, que parece medio, ni siquiera, si lo he tocado así es por casualidad, no me he dado cuenta. Tengo mucha curiosidad por ver los pernos. Entramos con esta ganzúa, buscamos los sliders. Aquí está el cuarto, que está sólido, disminuyó tensión, lo colocamos. Tercero, sólido, disminuyó tensión, lo colocamos. Segundo está colocado. Primero está sólido, disminuyo tensión y lo tendríamos abierto. Fijaros, es lo que os decía. Es demasiado inmediato para un cilindro con las prestaciones que aparentemente tiene este. Lo que voy a hacer ahora va a ser cerrarlo para intentar quitar en los dos remaches estos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo y desmontarlo. Voy a marcar el lado que he abierto para no confundirme y desmontar el otro, aunque os digo que se comportan exactamente igual. Vamos a ver, voy a cambiar la posición y vamos a aprovecharnos del aprieto. Vamos a ver si así puedo sacar sin destrozar nada. Bueno, voy a apartar un poquito la cámara, no quiero darle un martillazo. Disculpad las vibraciones, quitaré el audio, pero yo no sé otra manera de hacer esto. Vamos allá. Vale. Bueno, ya he sacado los dos pernos, estos dos de aquí. Vamos a resituar la cámara. Se acabaron las vibraciones, espero. Vamos allá. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede al sacar la línea, la barra esta, al sacar el inserto, porque puede ser que empiecen a salir por aquí abajo. Aparentemente no pasa nada. Vale, ya se ha salido el embrague. Voy a sacar la llave. Han caído dos elementos laterales que yo creía pasivos y son activos, pero que yo no he tenido que tocar en ningún momento. De hecho, habéis visto que he ganzuado desde el lado derecho, con lo cual, aunque son activos porque tienen muelle, no hay que hacer nada con ellos. Ahora se ha caído una bolita. Este tiene cada vez menos probabilidades de salir vivo de esta aventura.
sería otro. Vamos a sacar sus muelles para que no se pierdan. Ahí están. Son los muelles de los sliders. Ups. Y la barra lateral está sellada. ¿De acuerdo? Está sellada. Vamos allá. Seguimos desmontando, perdón, este no. Seguimos desmontando el cuerpo. Vamos a ver, ya lo tenemos desmontado. Lo fácil está hecho, ya veremos si lo podemos montar. Vamos a verlo. Como os decía, constructivamente tiene vocación de alta gama. Tenemos aquí un inserto y aquí otro inserto antitaladro alrededor del bocallave, lo cual me parece perfecto. Se ven ahí. Tenemos un sistema de slider, lo cual está muy bien, si es suficientemente sólido, evitará la impresión, cargados a muelle, y tenemos 6 pernos. Rotura programada, en cuanto a concepto va bien, pero cuando entramos en lo que son los pernos, aquí los pernos son todos normales, de acero, eso es correcto, está bien. Los sliders parecen de acero, lo cual está bien, pero ahora vamos a hacer zoom. Los sliders no tienen puertas falsas. Eso facilita moverlos muchísimo. Yo los he movido en un ganzoado perno a perno, pero al no tener puertas falsas se podrían rastrillar. Ahí lo tenéis. No hay puertas falsas, debería de haber unas muescas más pequeñas ahí. Y es reprochable porque los sliders que han diseñado son grandes. Son amplios y hay sitio en todos ellos para que haya puertas falsas. Eso para mí es un error. Más aún cuando miramos los contrapernos, que efectivamente hay un contraperno de seguridad, un pequeño spool en el primer lugar. En este caso, como os decía, coincide con un perno extremadamente largo y por lo tanto no entra en juego. Vamos a ver el perno. Lo colocamos, fijaros, y está prácticamente engrasado, con lo cual este spool no entra en juego en absoluto, está colocado desde el primer momento. Vale, eso puede suceder, pero es por eso que se colocan más de un contraperno de seguridad. Todos los demás son contrapernos de acero, pero son contrapernos normales. Debería de haber al menos 4 spools más. Así nos habríamos visto obligados a pelear con ellos en la segunda, tercera, cuarta, quinta e incluso sexta posición, y no ha sido así. Los muelles de acero están bien, y aquí tenemos estos dos elementos que venían en el lateral. Ahora tendré que ver exactamente dónde. Van en la primera y tercera posición. Ahí veis los huecos en la llave, perdón, ahí está, primera y tercera posición, esos dos huecos en la llave, pero que desde el punto de vista de ganzuado son pasivos, aunque lleven muelle, porque no tenemos que ganzuarlos, no tenemos que hacer nada, simplemente cuando empieza a girar el rotor invaden el bocallave. Bueno, vamos a ver si soy capaz de montar esto. Muchísimas gracias, Bruno, por dejármelo. Y en cuanto a asegúrenme, pues aquí faltan pernos de seguridad y aquí faltan puertas falsas. El concepto del cilindro está bien, la llave me gusta, podría funcionar bien, pero con pernos de seguridad y con slider de puertas falsas, si no, es muy sencillo ganzoarlo. Y esto ha sido todo, este Securemme Evo K50 Top. Habría que probar otras unidades de este mismo modelo para ver cómo se comportan cuando entran los pernos de seguridad en juego, pero si solo hay uno, enseguida veremos un resultado y me temo que podría ser similar, habría que verlo. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo. Fijaros, estoy montando el Securemme, lo he montado de hecho y
no encontraba el espacio para esta bolita. Digo, voy a montarlo a ver si funciona. Lo he montado y no funciona. Metía la llave y no conseguía girar. Lo he vuelto a ganzuar, lo he desmontado y he podido ver, fijaros, que esa bolita va junto con el sexto perno. Por eso no he tenido que tocarlo en la apertura. Ahí está. Y no tengo ni la menor idea de para qué es. Lo que sí que puedo garantizaros es que facilita aún más el ganzuado, tener una bola entre perno y contraperno. ¿Será un sistema anti-bumping? No lo sé, pero vaya, me gustaría saberlo. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Venga, hasta luego. Y por cierto, al final ha sobrevivido, que no es poco. No las tenía yo todas conmigo, ¿eh? Venga, hasta luego.